Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Qué es invertir y por qué es importante? La guía para quien quiere comenzar de cero, pero invertir aquí en Brasil, que aquí en Brasil es muy fácil. Hoy en día la tecnología está muy avanzada, en cualquier banco puedes invertir y comenzar desde cero. Entonces, no voy a comenzar enseñándote cómo invertir, no voy a comenzar enseñándote en qué banco tienes que invertir. Te voy a enseñar en este video, o mejor dicho, te voy a dar motivo de por qué tienes que invertir si no has comenzado. Imagínate, ya tienes tiempo viviendo aquí en Brasil y no tienes una reserva de emergencia, que serían los ahorros que tienes que tener mes tras mes. Y no ahorros para un viaje, un carro, una entrada a una casa, no. Una reserva de emergencia es cuando pasa un acontecimiento, algo que va a pasar en tu vida, tipo un accidente, quedaste sin trabajo, cosas así, y tienes que tener un dinero para mantenerte durante esos meses. Hoy vamos a hablar por qué es importante invertir y después por qué es importante la reserva de emergencia. Yo hice aquí una pequeña guía en mi blog. O sea, explicando de por qué es importante invertir. Entonces yo voy a ir pasando aquí y te voy a ir explicando. Muchas personas piensan que invertir es solo para quienes tienen mucho dinero. Y realmente, desde mi punto de vista, quien invertía en la bolsa es quien tenía mucho dinero. No era quien tenía poco, quien tenía bastante dinero. Pero resulta que en Brasil es completamente diferente. Tú puedes comenzar a invertir hasta en fondos inmobiliarios, que en otro video lo voy a explicar, pero puedes comenzar a invertir a partir de 5 reales, imagínate, 7.50, 10 reales, con 100 reales ya puedes comprar 10 cuotas, que serían 10 acciones, o sea, algo completamente diferente. Y si tú te planeas para tus próximos de aquí a 10 años, puedes alcanzar tu libertad financiera. Entonces, y libertad financiera no es volverte millonario, libertad financiera es que tú seas dueño de tu tiempo, desde mi punto de vista. Entonces, continuamos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Cualquier persona puede empezar a construir su patrimonio si comprende los conceptos básicos y desarrolla sus hábitos financieros. Cuando hablamos de hábitos financieros, estamos hablando de separar una cantidad todo mes, para comenzar a invertir, Vamos a decir, yo voy a separar de mi salario el 10%. Si yo gano 3.000, voy a separar 300 todo mes. 150 para reserva de emergencia y 150 para invertir. O voy a construir primero mi reserva de emergencia, que sería lo ideal. Lo ideal es que tú tengas 6 meses de ahorros de tu salario. Si ganas 3.000, 3 meses son 9.000, 6 meses 18.000. Deberías tener ahorrado 18.000. Pasa algo, tienes cómo resolver. Entonces continuamos. Antes de hablar de acciones, fondos inmobiliarios, Bitcoin o compra de inmuebles, que es lo que yo estaba haciendo en mi canal, es fundamental entender qué significa invertir y por qué todas las personas deberían crear una reserva de emergencia. Es lo que estaba comentando al principio. Es muy importante poder tener su reserva de emergencia e invertir. Hay gente que divide, como lo que estaba hablando de los 300, 150 y 150. Pero desde mi punto de vista, tienes que comenzar con la reserva de emergencia. Ahora vamos a explicar qué es invertir y por qué es importante invertir. Ahora vamos a hablar qué es invertir, qué significa esa palabra. Vamos, invertir es destinar una parte de tu dinero en un activo con el objetivo de que genere rendimientos con el paso del tiempo. Ya vamos a hablar en otro video qué son los rendimientos. Vamos por partes. Primero vamos a entender qué es invertir. En otras palabras, en lugar de dejar tu dinero detenido en una cuenta corriente, o hasta puede ser por panza, una cuenta de ahorros, o gastarlo por completo, decides ponerlo a trabajar para ti. O sea, el dinero va generando un rendimiento todo mes. Existen diferentes formas de invertir, como renta fija, las acciones, los fondos inmobiliarios, los inmuebles, las criptomonedas. Cada una tiene una característica, riesgos y objetivos distintos, pero todas comparten la misma finalidad: ayudar a construir patrimonio a largo plazo. Eso es algo que tienes que tener mucho en cuenta. Esto no es de un día para otro. Esto es a largo plazo. Estamos hablando de... Podemos tener un cálculo de aquí a 5 años, los próximos 10 años, los próximos 15, los próximos 20 años. Esto es a largo plazo. Y dependiendo cuánto va a ser tu meta, tipo.
Si mi salario es 3.000, mi meta es que mi rendimiento me generen 3.000 por mes. Ya puedo dejar mi trabajo, dedicarme a otras cosas y automáticamente no vivir 100% de mi rendimiento, porque tengo que reinvertir. Puedo hacer otra actividad que me guste, hacer algo que me guste, trabajar por amor y no trabajar porque necesito. Y el dinero me ayuda a hacer eso, a comenzar otro emprendimiento, desde mi punto de vista. Entonces continuamos. Una frase sencilla resume muy bien este concepto. Mientras tú trabajas por tu dinero, las inversiones hacen que tu dinero también trabaje para ti. Importantísimo. Mientras que usted trabaja, estás en tu trabajo, tu dinero está rindiendo. Un ejemplo, en banco lo puedes estar usando para hacer préstamos y por esa ganancia de los préstamos que hace el banco, te paga una parte. Entonces, ¿por qué es importante invertir? ¿Qué lo hace tan importante? Invertir no se trata únicamente de ganar más dinero, también significa proteger el valor de lo que has conseguido y prepararte para el futuro, o sea, organizarte para los próximos 20 años. El dinero con el tiempo, existe la palabra inflación. Con el tiempo el dinero va perdiendo su valor. Entonces tú tienes que reinvertir constantemente para que no pierdas el valor de tu dinero. O sea, continúa creciendo tu patrimonio. Algunas de las principales razones para invertir son proteger tu dinero proteger el dinero frente a la inflación, lo que acabé de comentar. Construir patrimonio con el paso de los años, que es muy importante. Alcanzar metas importantes como comprar una vivienda o financiar los estudios de tus hijos. No nada más esto, puedes comprar un carro, puedes salir de tu trabajo, o sea, tendrías que organizarte. ¿Por qué estás invirtiendo? Yo te voy a dar mi ejemplo. A mí me gustaría invertir para alcanzar mi salario, mi renta por mes, para hacer una actividad que realmente me guste sin tener miedo de que no voy a tener cómo pagar mi cuenta a final de mes. Tener la libertad de yo trabajar por algo que me guste y no trabajar por lo que necesito. Prepararse para la jubilación. Ustedes saben que INSS, independientemente del país, no sirve. Entonces, y todo va subiendo y el salario INSS es el mismo. Y tener mayor libertad financiera y no depender exclusivamente del salario. Aunque yo que te recomiendo, cuando comiences, todo lo que vas ganando, reinvierte siempre, hasta que alcances ganar en rendimientos tu salario. Ya teniendo tu salario, ya tienes una paz mental muy grande porque no dependes de aquel trabajo. Cuando el dinero permanece sin generar rendimiento durante muchos años, pierde poder de compra debido al aumento constante de los precios, lo que se llama inflación. Ahorrar no es lo mismo que invertir. Aunque muchas personas utilizan ambos términos como si fueran iguales, existe una diferencia importante. Ahorrar significa guardar dinero, no que está generando, está guardado y perdiendo valor con el tiempo porque no está rindiendo. Si tú guardas 50 reales, el otro mes esos 50 reales ya no valen 50 reales como antes, valen 48. Y así va pasando el tiempo. Entonces tú tienes que ir invirtiendo para que esos 50 reales se conviertan en 55. De 55 a 60. Y ahí te vas protegiendo de la inflación. Invertir significa que ese dinero... invertir significa utilizar ese dinero para intentar aumentar su valor con el tiempo, lo que acabé de explicar. El ahorro es el primer paso, la inversión es el siguiente. La reserva de emergencia. Tienes que tener por lo menos una reserva de emergencia de 6 meses de tu salario. Ahí después ya puedes comenzar a invertir. Primero desarrolla el hábito de ahorrar. Después utiliza ese ahorro para comenzar a invertir de forma inteligente. La importancia de una reserva de emergencia. Antes de realizar cualquier inversión a largo plazo, toda persona debería contar con una reserva de emergencia. La reserva de emergencia es un dinero destinado exclusivamente para enfrentar situaciones inesperadas. Accidente de tránsito, te chocaron, un hijo enfermo, situaciones que salen de tus manos. Tienes que tener una reserva de emergencia para no tocar tu inversión. Algunos ejemplos son pérdida del empleo, problemas de salud, reparaciones urgentes de automóvil, o sea tu carro, un choque, gastos inesperados del hogar y emergencias familiares. O sea, la reserva de emergencia es para tú tener cómo resolver esas situaciones específicas. Normalmente yo lo hago, separa 10% de tu salario. 10% de tu salario todo mes. Aunque hay personas que son más obsesionadas y separan lo máximo posible, generan lo máximo posible porque tienen una meta de ponte de aquí a 10 años.
no trabajar más para los demás, vivir de los rendimientos. Entonces, el primer paso es tener metas. ¿Qué tú quieres? ¿Por qué vas a hacer la reserva de emergencia? Te di muy buenas razones. ¿Y por qué tienes que invertir? Ya no tenés un jefe encima de ti. Ese dinero no debe utilizarse para vacaciones, compras impulsivas o gastos de ocio, o sea, salir a pasear. Su función es ofrecer tranquilidad y evitar que tengas que tengas que endeudarte o vender inversiones en un momento desfavorable. O sea, ahorita Brasil tiene una pequeña queda por las situaciones políticas. Entonces imagínate, tú tenés que vender, compraste una acción más así en 15 y está en 10. Y por una emergencia que tienes que venderla en 10 y no en 15. O sea, estás perdiendo el dinero. Entonces, la reserva de emergencia te ayuda a resolver situaciones en momentos de crisis sin tener que tocar tus inversiones. ¿Cuánto dinero deberías tener para la reserva de emergencia? Como regla general se recomienda contar con entre 3 o 6 meses de gastos esenciales. Mi mismo ejemplo, los 3.000. Tienes 3.000, deberías tener unos 9.000, 3 meses por lo menos. O si ganas 3.000, unos 6 meses. Te botaron tu trabajo, tú tienes 6 meses para resolver y conseguir otro trabajo. Por lo menos agarrar un mes de vacaciones, descansar mientras que estás buscando trabajo. Pero no tienes ese estrés, esa locura de tener que buscar trabajo porque no tienes que comer en tu casa. Entonces, por eso es importante la reserva de emergencia. Bueno, ya creo que en este video estoy explicando bien lo de la reserva de emergencia y por qué es importante. Entonces, tal vez en otro video explique los indicadores. Porque aquí ya estoy explicando la reserva de emergencia y está quedando bien claro desde mi punto de vista. Las personas con ingresos variables, como los autónomos, comisionistas, las personas que dependen de comisiones o emprendedores, suelen beneficiarse de una reserva equivalente a 6 meses o incluso 12 meses de gasto, o sea, un año. Y no es mala idea, es bueno tener un año de reserva de emergencia, es muy bueno, es una muy buena idea. Hasta incluso si quieres emprender, tienes un año trabajando en la empresa, guardando 2 años, vas guardando, y ponte que decidas emprender, tienes una capital para comenzar tu negocio y para pagar los gastos de tu casa. ¿Dónde guardar la reserva de emergencia? La reserva de emergencia no tiene como objetivo ofrecer la mayor rentabilidad posible. Lo más importante es que cumpla 3 características fundamentales: seguridad, liquidez, es decir, acceso rápido al dinero cuando sea necesario, bajo riesgo. O sea, tiene que ser una inversión un poco segura. Una inversión segura que te esté dando un rendimiento pequeño, no muy rápida. Y liquidez, que tú puedas sacar el dinero cuando tú quieras. Y seguridad, que no vas a perder tu dinero. Eso es la reserva de emergencia. En vez de, muchas personas utilizan productos de renta fija como liquidez diaria, los CDB. ¿Qué son los CDB? Son las cachiñas. En otro video yo voy a hablar sobre las cachiñas de Nubank, muy interesante. Voy a hablar sobre las cachiñas de Nubank porque ya aquí se está aplicando muy bien que es la reserva de emergencia. Entonces, la cachiña de Nubank, que da un rendimiento todo mes, son los CDB. Y voy a explicar muy bien qué significa esa palabra. Y puedes rescatarlo inmediatamente por su liquidez diaria. Y en Tesoro Selic es cuando tú le prestas dinero al gobierno y él lo pone a esa inversión más en porcentaje de la tasa Selic. Eso también lo voy a explicar en otro video para explicarlo mejor. Entonces, es básicamente una reserva de emergencia. Lo puedes tener una cachiña en Nubank y te va a generar un rendimiento todo mes porque Nubank lo toma prestado y automáticamente tienes liquidez diaria, porque tú al momento tú dices, bueno, voy a sacar 1.000, tú lo sacas al momento y ya te aparece en tu cuenta principal. Entonces, esa es la característica principal de la reserva de emergencia. Te da seguridad porque tienes un dinero reservado, te da liquidez porque la puedes sacar cuando quieras, y da bajo riesgo porque es una inversión pequeña. O sea, te da un rendimiento pero no muy alto. O sea, no es un riesgo por una recompensa mayor. Entonces, esas son las 3 principales características de una reserva de emergencia que tienes que tener en cuenta. Un error muy común entre quienes comienzan, uno de los errores más frecuentes, es empezar a invertir en acciones criptomonedas sin haber creado lo primero, que es la reserva de emergencia. O sea, no puedes comenzar a invertir si no tienes una reserva de emergencia, como te dije, de 3 a 6 meses o hasta tal vez hasta un año. Yo te recomiendo o 50 y 50 o 70-30 para invertir. Si quieres comenzar invirtiendo, entendiendo un poco cómo funciona, o comenzar de una vez con la reserva de emergencia, que es lo más importante.
Cuando surge un imprevisto, las personas necesitan vender sus inversiones antes del tiempo, muchas veces con pérdidas, simplemente porque necesitan el dinero de inmediato. La reserva de emergencia evita precisamente ese problema. El orden correcto para construir una vida financiera saludable, una estrategia sencilla, puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Organiza los ingresos y los gastos, o sea, una planilla. Cuánto entra, cuánto sale, cuánto estás invirtiendo y dónde estás invirtiendo. En otro video te voy a enseñar mi planilla. Elimina las deudas con intereses elevados. Crea una reserva de emergencia. Comenzar a invertir para objetivos de mediano y largo plazo. Diversificar las inversiones de acuerdo con el perfil y los objetivos personales. Vamos a comenzar explicando en primero. Organizar los ingresos y los gastos. O sea, el dinero que entra haz una planilla más específico. Haz una planilla. Cuánto entra y cuánto sale. ¿A dónde está yendo tu dinero cuando entra a tu cuenta bancaria? Elimina las deudas. Comienza a pagar todo lo que debes y no entres en deudas nuevas. Crea una reserva de emergencia. Destina 10% a una caixinha de Nubank, por ejemplo, otro banco que tengas, como puede ser PicPay. Comenzar a invertir para objetivos de medio o largo plazo. O sea, puede ser 70-30, ese 30%, y compra unos fondos inmobiliarios. Que eso después lo vamos a hablar más adelante. Concéntrate ahora en la reserva de emergencia. Y diversificar. Cuando vas a invertir, cada persona tiene un tipo de perfil para inversiones. Si es más riesgoso, si es más conservador. Entonces eso se va a ver al momento cuando comience a invertir, que lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en hablar de la reserva de emergencia. O invertir 30% y 70% en reserva de emergencia. 70-30. Entonces, en conclusión, invertir no consiste en hacerte rico de un día para otro. No, jamás. No pasa un día para otro. Se trata de tomar decisiones inteligentes de forma constante, proteger el valor de tu dinero y construir un patrimonio que te brinde mayor tranquilidad y libertad en el futuro. Si estás comenzando desde cero, no te preocupes por encontrar la inversión perfecta. Lo más importante es aprender los conceptos básicos, desarrollar disciplina financiera y crear primero una sólida reserva de emergencia. Entonces, a partir de hoy, comienza con una planilla y organiza tu reserva de emergencia. Eso es lo más importante. Haz tu planilla y comienza tu reserva de emergencia. Eso te va a ayudar bastante. Tú tienes que ver a dónde se está yendo tu dinero. Es lo más importante. ¿A dónde va tu dinero? Ya sabiendo eso, ya puedes comenzar tranquilamente a invertir. O sea, ve dónde sale tu dinero, guarda tu 10%. Durante 6 meses haz esa tarea y después comienza a invertir. Comienza a invertir poco a poco. Aunque me gusta mucho en 70-30 o 80-20. Entonces me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en enseñarte el 70-30, 80-20. Ahí lo voy a dejar para tu decisión. Pero vamos a hablar en el próximo video sobre algunos indicadores y qué es la caixinha de Nubank. ¿Para qué funciona la caixinha de Nubank? Que eso nos va a ayudar bastante. Y bueno, dicen que uno enseñando, uno aprende también. Entonces, y como yo siempre digo, la verdad puede ser tuya, la verdad puede ser mía, la verdad de todo tiene que ser debatido y discutido. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre inversiones, sobre crear patrimonio. Vamos a crear patrimonio. Vamos a tener un poco más de libertad financiera invirtiendo de forma inteligente. Me despido y nos vemos en el próximo video.